justo cuando deja de funcionar nuestro cuerpo es cuando se puede dar la donación de tejidos, cuando es una muerte natural y dentro de un hospital. Eso hace complicado este proceso, porque cualquiera que pueda donar tiene que morir dentro de un hospital para que se puedan realizar los trámites legales, administrativos, médicos, jurídicos que requiere este proceso. Si no hay respuesta en el cerebro, incluso hacen prueba de apnea, es una prueba muy especializada, hacen diferentes pruebas y estas son corroboradas con estudios de gabinete como electros, por mencionar algunos, están las TAC, otros estudios que utilizan los especialistas y estos estudios deben de estar confirmados y no solo los ve un médico, entra todo un equipo, ¿no? Perder a un ser querido en una situación inesperada. Sí, hay mucho dolor, hay mucha frustración y hay negación en algunos casos. Es ahí donde entra el trabajo del equipo multidisciplinario y la gente preparada, porque quien habla con la familia se ha preparado durante un buen tiempo en lo que es el duelo para poder hablar con una familia en crisis. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto, como siempre, que estén con nosotros en su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como siempre, también un agradecimiento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la radio de todos, la radio pública de Michoacán, y desde luego a Radio Nicolaita, la voz de la Universidad Michoacana, por su participación en la realización de este programa. Al micrófono, Horacio Cano Camacho. Hoy tenemos un tema muy importante. Bueno, siempre tratamos temas importantes, pero este en particular me parece un tema de una sensibilidad enorme sobre el que hay que informarnos y hay que reflexionar, y tiene que ver con los trasplantes, con la donación de órganos, pero no vamos a hablar de los aspectos técnicos, vamos a hablar de los aspectos emocionales que están involucrados en esta cuestión. Bueno, para esto invitamos a la doctora Rosalinda Ayala Ortiz. Ella es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana y durante un tiempo estuvo trabajando en esto precisamente en los programas de trasplantes. Entonces, oye, gracias por aceptar la invitación a este programa. No, muchas gracias a usted por la invitación y al público que nos escucha. Un honor y una bendición estar aquí con usted. Te platico una pequeña historia que me ocurrió a mí cuando era estudiante. Surgió una campaña en Guanajuato. Yo andaba en la Universidad de Guanajuato sobre donación de córneas. Invitaban a las personas a que se inscribieran en un programa de córneas y daban la información en los carteles muy interesantes sobre la necesidad de córneas de muchísima gente, ¿no? Y recuerdo que el cartel decía, pues dona tus córneas cuando ya no las necesites, ¿no? Así es. Entonces yo fui muy decidido a la universidad, ahí donde estaban inscribiendo, tomaban mis datos y me inscribían como un donador. Y cuando yo llegué ahí a la fila, había gente ahí, estudiantes fundamentalmente, haciendo fila para inscribirse. No muchos, hay que decirlo, muy poquitos. Y yo ahí, a medida que esperaba mi turno, me entró una sensación extraña, como de temor, como de pensar que en algún momento pues yo ya no los voy a necesitar. Y eso me generó conflicto, que yo pensaba, me voy, me quedo. Yo no soy una persona religiosa o que piensa que voy a invocar la mala suerte, pero sin embargo esa fue una sensación muy fuerte que a mí me sorprendió mucho. Y bueno, finalmente me inscribí, aunque ahora ya no puedo ser donador de muchísimas cosas por cuestiones de salud, pero me hizo reflexionar la situación del potencial donante, pero también la situación emocional
del receptor de un órgano o quien necesita un órgano y de la familia. Es decir, a mí me parece que si eso me sucedió a mí muy joven todavía, ¿qué pasa por la mente de todos nosotros? Entiendo que la donación tiene un déficit enorme, la donación voluntaria. En México solo se pueden hacer trasplantes voluntarios por donación de pacientes vivos o de pacientes que han muerto y que la familia lo consiente. Pero sé que no abundan, desafortunadamente. ¿Cómo me puedes platicar esto? Ok, efectivamente, el tema de la donación de órganos nos confronta con la muerte y con la vida. Es un proceso donde convergen ambos, muerte y vida, y dolor y dolor. Dolor porque la familia se encuentra en espera de que un familiar sane. Tiene años con insuficiencia renal o con la necesidad de un hígado dura menos la persona, y también depende mucho de las condiciones económicas, sociales con las que se enfrenta y la red de apoyo que tiene la persona que ha enfermado, ¿no? Y bueno, ahí están esperando el momento de que mueran. Todos nos vamos a morir. Y esta decisión nos confronta justo con eso. Hay algunos autores de la filosofía que nos enfrentan y nos dicen que la muerte nos genera angustia y que por eso el ser humano no piensa en la muerte, ¿no? Y nos hablan del tiempo, del ser, de la nada y de la muerte. Entonces la muerte genera angustia, seamos católicos, no seamos católicos, seamos religiosos, no seamos religiosos, en algún momento nuestro cuerpo va a dejar de funcionar, ¿sí? Y justo cuando deja de funcionar nuestro cuerpo es cuando se puede dar la donación de tejidos, cuando es una muerte natural y dentro de un hospital. Eso hace complicado este proceso, porque cualquiera que pueda donar tiene que morir dentro de un hospital para que se puedan realizar los trámites legales, administrativos, médicos, jurídicos que requiere este proceso, ¿sí? Para que se pueda dar la donación. Entonces, la donación de órganos todavía es un proceso un poco más complicado porque requiere de una muerte especial, que es la muerte encefálica, que el cerebro deje de funcionar. ¿Sí? Cuando nuestro cerebro deja de funcionar, ¿por qué deja de funcionar? Y sigue manteniendo los órganos, pero ya no hay posibilidades de revertir ese proceso. Sigue manteniendo los órganos porque la persona, el cuerpo de la persona está conectado a un aparato. En cuanto se quita ese aparato, pues para. Pero aunque esté conectado, hay un tiempo que a veces son 12, 8, 10, 15 horas, nunca se sabe. Es algo que los médicos no sabemos cuánto va a durar una persona con muerte encefálica conectada. Esto depende biológicamente del donador. Podemos meter ideas místicas, experiencias que nos hemos encontrado y bueno, podemos dar una serie de interpretaciones, pero si nos vamos a lo científico, biológicamente no pueden determinar cuánto va a durar una persona con muerte encefálica o no. Y justo ahí es cuando empieza a trabajar todo el equipo para la donación y para el trasplante, ¿sí? Y se requiere una serie de factores. Sí, yo ya morí, en mi caso de muerte encefálica, pues mi corazón ya no me sirve. Es decir, todos mis órganos, de hecho, ya no me sirven, no hay perspectivas de retorno, es decir, mi familia puede creer que va a ocurrir un milagro. Así es. Pero hasta la misma Iglesia Católica, por ejemplo, acepta perfectamente una donación en esta condición, ya no hay manera. Pero ahí llegamos a este punto donde, ¿y qué tal si me equivoco y le saco el corazón y él sí va a vivir? Ok. Yo me lo cuestioné también muchas veces al inicio del proceso. Yo decía, ay, ¿qué tal que estoy trabajando en algo que no? Y lo veía, ¿no? O sea, yo veía efectivamente cómo pues la muerte encefálica llevaba de alguna manera a.
Entonces no hay manera. No hay respuesta en el cerebro. No hay respuesta en el cerebro. Incluso hacen prueba de apnea. Es una prueba muy especializada. Hacen diferentes pruebas y estas son corroboradas con estudios de gabinete como electros, por mencionar algunos. Están las TAC, otros estudios que utilizan los especialistas, y estos estudios deben de estar confirmados y no solo los ve un médico, entra todo un equipo, ¿no? Incluso muchas veces lo que genera la muerte encefálica es un acto violento, como hasta una caída de nuestro propio pie, y eso entra ahí la fiscalía. Entonces interviene la fiscalía, interviene médicos, intervienen enfermeras, interviene la familia. Es un proceso donde en poquito tiempo, porque además no sabemos cuándo van a dejar de funcionar los órganos, o cuándo se va a parar el corazón, y si se para el corazón ya no puede haber donación ni de riñón, ni de hígado, ni de ningún órgano. Entonces, en tan poco tiempo se tiene que poner a trabajar todo mundo. Acordar todo mundo. Entonces, es respetar como toda esta parte científica que se da, que se prueba y listo. Y ahí empieza la otra parte. Hay que convencer a la familia. Podría uno pensar que el paciente, bueno, el ahora muerto, dejó escrito a su voluntad y se respeta. Bueno, yo soy donador y quiero que se utilice lo que funcione. Pero normalmente no ocurre, ¿no? O sea, la mayoría de nosotros no previmos que nos íbamos a morir. Así es. Y entonces la familia es la que tiene que decidir. Así es. La familia acompaña a la última decisión nuestra. Por eso es importante este tema, hablarlo en vida, ¿sí? Y acompaña a llevar la voluntad a cabo de lo que decidimos. Ellos no deciden. Si yo decido sí en vida, es sí. Si yo decido no, es no. ¿Y cuál es mi trabajo? Pues platicar con mamá, con papá, con mis hermanos, con quien va a firmar el consentimiento, para si muero, ser donadora. Y todavía falta que biológicamente pueda. ¿Sí? Sí, vamos, que sea una persona en cierta calidad de salud, ciertas condiciones. Hay personas que sufrimos enfermedades que hacen muy complicado o de plano inservible en nuestro órgano. También hay que cuidarnos por esa razón. Podemos prolongar nuestra existencia, si quieren verlo así, a través de la donación. O sea, permitirle a otra persona que viva. Cuando yo ya no puedo hacerlo, me parece un acto muy noble, muy loable. Pero el problema es la resistencia de muchísima gente. Yo te decía al inicio, bueno, yo tuve este momento de incertidumbre porque me confronta precisamente con la muerte. Pero a mí me parece tan interesante que comencemos a hablar de ello. O sea, tenemos que hablar de la muerte porque si hay algo seguro en esta vida es que nos vamos a morir. Así es. Y no solamente la muerte, nos confronta con la vida. ¿Cómo he estado viviendo yo? Quiero vivir. ¿Cómo he estado hablando? A mí este tema y el haberlo trabajado durante 19 años me llevó a tener un acercamiento con mi propia familia de mucho amor, ¿no? Yo cada vez que veía a un donador, yo decía, puedo ser yo, puede ser alguien de mi familia. Entonces, mamá, te amo, hermano, te amo, tía, ¿cómo estás? Yo le he dicho a mucha gente, oye, ojalá pudiéramos ir de alguna manera al piso 7 del hospital, al que sea, donde están los enfermos renales crónicos, para entender este tipo de cosas. Creo que nos cambia. Mira, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos a seguir hablando de este tema fundamental, ¿sí? Muchas gracias. No le cambie. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos platicando con la doctora Rosalinda Ayala Ortiz, profesora de la Facultad de Psicología, y pues que tiene mucha experiencia en este asunto de la donación. Decíamos que es un problema no solo en México, es un problema global.
la carencia de órganos cuando a la persona le falla. Esta es una alternativa, no es fácil, no crean que simplemente me pasan una pieza de repuesto y sigue funcionando como la normal. Hay que asumir un modo de vida particular, cuidados, una vida sana, saludable, lo mejor posible, evitar los riesgos, las situaciones de riesgo, es decir, nos condiciona en muchos sentidos, asumiendo que funcionó el trasplante, porque nuestro organismo lo reconoce como algo ajeno y entonces va a combatirlo como es natural. Entonces una persona tiene que ser inmunosuprimida para poder recibir un órgano ajeno. Ojalá estuviéramos ya en la época en que pueden construir un órgano con nuestras propias células y insertarnos nuestro riñón o nuestros 2 riñones. Si se fabrica uno, pues que se fabriquen 2. Qué interesante y sería, cosas ¿no? esas sería genial. El problema es que no estamos en esa condición. Así que la única alternativa de vida para un paciente que requiere un órgano reemplazo es la donación altruista. Hay muchos mitos alrededor de este asunto. Hay, por ejemplo, ideas, y lo he visto en la literatura común, de gente que cambia su personalidad porque recibió un corazón y empieza a pensar como la otra persona. Hay siempre esta esperanza de que nuestro paciente, nuestro pariente, va a vivir, va a suceder algo milagroso y va a despertar de la muerte encefálica y listo. Y luego están los trasplantes en vida, de las personas que tenemos muchos órganos pareados y entonces pues, podemos donar uno de estos órganos. Se ha avanzado mucho en ese sentido, pero tampoco facilita las cosas. Uno que dona debe estar consciente pues, que también tiene que cambiar su vida. Ya se quedó con un riñón y tiene que ser una vida saludable, lo mismo que el receptor. Entonces, aquí hay un problema que quisiera yo preguntarle. Nosotros no pensamos en la finitud, ¿no? No pensamos que tenemos un tiempo de vida establecido y que ese no se va a prolongar. Pero además, si vivimos en condiciones de riesgo, bueno, pues la situación se agrava. Y entonces nosotros mismos no aceptamos que nos vamos a morir o que nuestros pacientes van a morir. Yo me ha tocado ver casos dramáticos de gente que está en condiciones ya irreversibles y la familia sigue intentando que le metan y le metan y le metan cosas porque va a ocurrir el milagro, ¿no? Y muchas veces la donación se retrasa pues porque la familia no acepta. Así es. ¿Cómo ve este problema? ¿Qué pasa en un hospital en estas condiciones? Uy, hay un proceso de duelo muy fuerte, ¿no? Yo creo que no es sencillo despedir a un ser querido. Sí. Y nos maneja ahí Kübler-Ross y algunos autores los procesos, ¿no? Uno de ellos es la negación. Lo primero que hacemos es negar la posibilidad de la muerte. Es más, no nos vayamos a la muerte. Como un mecanismo de defensa. Sí, cuando perdemos nuestro celular o cuando perdemos el artículo o lo que tenemos que entregar, entra. Nos sentimos desamparados. Así es. Ahora imagínese perder a un ser querido en una situación inesperada. Sí, hay mucho dolor, hay mucha frustración y ya hay negación en algunos casos. Es ahí donde entra el trabajo del equipo multidisciplinario y la gente preparada, porque quien habla con la familia se ha preparado durante un buen tiempo en lo que es el duelo para poder hablar con una familia en crisis. Y bueno, es hablar, explicarle, que le quede bien claro lo que es la muerte encefálica. Y esto también depende mucho del personal de salud, cómo recibió a ese paciente, ¿sí? Porque muchas veces entra la fantasía y el enojo, que es otro de los mecanismos de defensa que se da en el proceso de duelo. Me lo dejaron morir. Sí. No. O sea, en un hospital se le da prioridad al más grave, ¿no? Y él entra grave. Lo dejaron morir porque ya tenían arreglo para pasar ese órgano a otra persona. Podría pensarse. Que la gente no entiende que trasplantar un órgano no es un asunto de que se me ocurre hoy,
Mira, llegó un hígado, a ver, se lo pongo al que yo decidí. Así es. Hay un asunto de compatibilidad inmunológica muy complejo que se tiene que revisar. Así es. ¿Sí? Entonces, de compatibilidad, de circunstancias. Sí. Que esté listo uno y otro, ¿no? En ese tiempo me tocó ser testigo de muchas historias, ¿no? Una vez que había una situación de deslave en Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, sí. que hubo, el cerro se deslavó, había una persona de ahí que iba a recibir, le tocaba, había llegado su órgano porque hubo una donación y él no pudo salir por las condiciones geográficas, ¿no? Y entonces, el que sigue, ¿no? Porque no podemos dejar perder esta oportunidad, este regalo de vida, esta posibilidad de que algo destructivo se convierta en amor, y no en amor de una sola persona, donde converja muchos, que nuestro objetivo sea el amor a la vida y el saber transformar la muerte en la vida. Sí, fíjate, aquí hay un asunto de cómo mucha gente mira la muerte como un castigo y no la muerte como un proceso que da vida. Es decir, imaginemos un mundo donde todos fuéramos inmortales. Pues este mundo no tendría lugar, un espacio para uno más. Y además las condiciones de vida seguramente se deteriorarían. Yo le digo a mis alumnos que piensen en que vamos a hacer un cáncer ambulante. Es decir, no me puedo morir, entonces mis células que no se mueren se van acumulando y se van acumulando y al rato termino como el hombre de piedra de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Una cosa así. Es decir, morirme es una función para la vida, ¿sí? Si yo me muero, dejo espacio, dejo lugar, dejo recursos. Pero además mi cuerpo pues, se cansó. Hablemos de la muerte natural. Mi cuerpo ya no puede responder como un joven. Y si un joven o un niño requiere uno de mis órganos, pues qué mejor, porque va a tener una oportunidad. Pero como decía usted, no pensamos en la muerte, no nos asusta. Yo creo que si algo puede salir de ese programa es empezar a pensar en la muerte y hablar de la muerte, que me parece luego contradictoria. Nosotros celebramos la muerte, por ejemplo, en el Día de Muertos, y asumimos que la entendemos, que la aceptamos, que incluso nos reímos con ella, y a la hora de la hora no queremos aceptarlo, no queremos ver así. A mí la Noche de Muertos es la conmemoración en México que más me gusta. Ajá, es bonita. Porque aceptamos nuestra finitud. Algo de cultura, nuestra historia, que es una riqueza, ¿no? Sí, y si usted es religioso o místico, bueno, piense que va a otro lugar mejor. Si no lo es, pues piense que ahí terminó. Pero tiene la posibilidad de que otro siga viviendo. Así es, de compartir, de trascender. Y no solo eso, le damos a la familia el resignificar la muerte. Claro. Porque lo viven muy diferente quien sí donó el dolor a quien no donó. Sí, incluso les sirve para elaborar las tareas de duelo, ¿no? Y le encuentran un significado. Él quería, nosotros lo vamos a hacer por él, ¿no? Fíjate que ella. Yo escuché a una señora, madre de familia, cuyo hijo murió en un accidente, tuvo muerte encefálica, y ellos aceptaron con gusto la donación y fue múltiple. Y entonces ella estaba muy contenta porque ella decía, ¿a cuánta gente mi hijo salvó? Y ese enfoque me gustó a mí. Sí, le dio sentido a la vida y a la muerte de su hijo. O sea, todavía no murió en vano, ¿no? En el último momento de vida hace algo, sirve a la sociedad, cambia la posibilidad o le apoya a cambiar la posibilidad y ya mitigar el dolor a otra familia. Yo creo que necesitamos filosofía desde el kinder y la primaria para empezar a pensar en esto, ¿no? Sabater decía que el entender la muerte, el entender que somos finitos, es lo que nos hace humanos. Dice, un niño no entiende la muerte. Para un niño, pues su familiar se fue a otro lado, está en otro lado, piensa que eventualmente va a regresar, no entiende que ya no está. Ese término no tiene significado para él.
Pero en el momento en que entiende la muerte, en ese momento se humaniza. Y se entiende hace la humano. vida. Sí, Y le porque ahora pide a sabe. papá y a mamá Sí. vivir la vida de una manera diferente. Que se cuiden, él mismo empieza a asumir. Pero mucha gente no lo reflexiona o no lo reflexionamos en su momento. Y son cosas de que no queremos hablar. Yo he conocido gente que dice, oye, voy a arreglar mis asuntos en el panteón. No, papá, ¿cómo? Es que tú estás convocando a la muerte. Sí, y al rato la familia en unos bronconones económicos, además del duelo, además del dolor, tremendos. Entonces, ¿qué le recomendaría? Estamos casi por terminar a nuestros escuchas. Primero, vivir la vida de una manera como elijan. No puedo decir si intensa o no, porque pues esa es como mi experiencia, ¿no? Vivir la vida. Dejar todo en orden, no se te olvide decir te quiero, no se te olvide decir amor. Cuando tengas la posibilidad de solidarizarte con alguien, lo hagas. Si no lo haces y eliges también no hacerlo, pues que sea consciente, asumiendo la responsabilidad de las elecciones, ¿no? Pero hay que decirle a la gente, yo me voy a morir y entonces quiero que me entierren, quiero que me incineren, quiero que me convierta en arbolito, no, lo que sea. Lo que tú elijas. Lo que yo elija, ¿no? Lo que tú elijas. Sí. Y que si quieres compartir y dar amor o apoyar a otras familias, quiero ser donador. Ajá, lo compartas con tu familia, porque son los que te van a acompañar. Y quiero ser donador si hay posibilidades, porque no necesariamente va a ser un donador, candidato. Pero es importante que todo mundo lo sepa, que su familia, porque entienda que esa es su voluntad en vida y la tiene que respetar. Así es, hablar de la muerte y de lo que quiero hacer después de morir con mi cuerpo. Los niños decían, yo quiero regalarlo porque se lo van a comer los gusanitos. También es alimento para los gusanitos. Sí. Entonces, si quiero alimentar el proceso de la tierra, pues es mi voluntad. Es su voluntad y respetamos voluntad. Y yo creo que el respeto a la vida, a la muerte y a lo que podemos dar los demás de manera libre. Híjole, se nos terminó el tiempo. Te vamos a volver a invitar con este tema que es fundamental, ¿sí? Amigos, piensen en esto y síganos escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.